Eh, todos tenemos ese proceso, ¿verdad? Para mí, yo lo hablo en mi canal, ¿sabes? En mis clases de los miércoles, que no clase, pero yo no le he llamado a eso clase, sino nuestros encuentros. Trato que la gente no vea esto como un adoctrinamiento y yo ya expresé que sigo el judaísmo no como una conversa, ni he hecho conversión ni nada, sino como la verdad, como lo que a mí me ha integrado al mundo, a mi familia, como madre, como esposa, como hija, como comunidad, es la Torá. A mí me gustaría saber, o que tú expresaras, porque cada quien lo vive diferente, ¿sabes? Cada quien lleva un proceso, ya vemos que tú pasaste por procesos bien fuertes para estar aquí, pasaste por el cristianismo, conociste a tu esposo, él no te llevó, te influyó en ese despertar definitivamente. Vemos que evidentemente fue la persona que Dios puso en tu vida. Eh, bueno, para los que no saben, él partió cuando lo del COVID y Jerry yo sé que también nos lo va a decir, pero estuvo en una fase muy tremenda, muy, muy tremenda. Estuvimos en una fase muy fuerte. Yo estuve ahí con Jelly en esos últimos momentos y ellos, como les digo, yo tenía ese vínculo con Miguel desde que llegué a la congregación y con ella. Y bueno, fueron momentos bien fuertes, pero todavía vemos los frutos de Miguel. Y, y eso que tú estás, tu manera de ser y eso es el fruto de lo que él hizo, la cosecha que él sembró en ti. Y eso yo creo que en los chamáis, en los cielos, es algo que tiene mucho, mucho peso. Y en muchas vidas. Entonces, en la vida de mi esposo, que nada que ver, él lo recuerda con mucho cariño y siempre hay algo que Dios tiene para nosotros. Y Amén. hay un momento detonante en todas nuestras vidas, en lo que sea, en muchas cosas siempre hay algo, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber, Yeli, en qué momento de todo este proceso tú dijiste, es por aquí. O sea, no es el cristianismo, no es un judaísmo extremo. ¿En qué momento la Torá y la verdad y seguir eso? ¿Cómo pudiste unir eso tú? Ya decimos que Venezuela quedó atrás. Tú dijiste, me quedé aquí, me integré aquí. ¿En qué momento uniste esos dos mundos? Bueno, Hashem trabaja o Dios trabaja de maneras tan delicadas y tan especiales con cada quien y Él tiene su plan y su plan se da. Eh, y ahora aquí sí ya ni yo, ni Miguel, nadie, solo Él. Porque impresionantemente, como para el 2006, el año 2006, ahí en la iglesia de Lakewood, en la reunión de jóvenes, conozco una muchacha. Y esta chica venezolana ya vivía aquí, ella trabajaba en una petrolera y esa chica quería traer a su abuela de Venezuela, pero no tenía quien se la cuidara. Y yo trabajaba en la oficina de mi cuñado. ¿Sí? Mi cuñado es policía y él tenía una oficina y yo ayudaba a él con los folders y con las cosas de los guardias y todo eso. Y yo trabajaba ahí, estaba con un horario muy cómodo, muy tranquila, muy, muy cómoda allí y en familia. Y esta muchacha llega y me dice, por favor, yo te necesito porque todas las personas aquí en la iglesia dicen que tú eres la persona indicada para cuidar a mi abuelita. Y bueno, conocí a la señora Teresa, era un mes de noviembre, me fui a trabajar con ella, a cuidarla en su casa, no era ni para mí no era trabajo. Me gustaba Claro, mucho, aprendí mucho con ella, fue un placer inmenso trabajar con ella porque para mí no era no era un trabajo. La llevaba de compras, la llevaba a los restaurantes mientras ella trabajaba. Entonces ella, ya cuando la abuelita se va, la abuelita Teresa, en paz descanse, ya falleció, entonces la abuelita Teresa me dice, hija, tengo un trabajo para ti, ya yo me voy, pero tengo un trabajo para ti. Y yo le digo, no, no, yo no estoy buscando trabajo, yo tengo mi trabajo. Me dice, no, tengo un trabajo para ti, por favor no me digas que no. Bueno, al final voy yo a la cita. Ya para esto ya yo tenía carro, ya manejaba, o sea, ya ok. estaba mejor. Tenía celular. Yo le digo, no, pero es que yo no estoy buscando trabajo. ¿Cómo? Espérate aquí, me dice la señora mayor. Bueno, no señora mayor, una señora. Me dice, espérate. Y va a la parte de arriba de la casa
y viene con aquel muchachito hermoso, con unos ojos así que me miraron y se sonrió conmigo. Y ya como que él como, ese bebé como que ya me conocía, como que ya yo lo conocía a él. Bueno, y entonces, después que ya lo tenía un rato conmigo, ya me había encariñado, Marco Julián. Él se llama Marco Julián. Oh, el bebé que cumpliste, que cumplió. ¿Botaste la foto? Ajá. Wow. Entonces él ya se encariñó conmigo y yo con él. Entonces aceptas el trabajo. Y yo, bueno, sí, no puedo decir que no, ya me quedé enganchada con el niño. Bueno, total, bueno, vamos a empezar la semana que viene. Cuando ese niño cumple 18 meses, lo inscriben en la escuela judía que está cerca de ahí, de la casa. Wow. ¿Qué pasa allí? Algo muy interesante. Pero ya Miguel ya a mí me había, mientras estábamos en Lakewood, él me decía, esto no, esto es así, esto realmente, lee aquí, léelo por ti, yo no te voy a decir, lee. Esto O sea, Miguel también ya estaba conociendo sí, de... no, él ya conocía, él ya iba a la sinagoga. Estamos hablando de hace cuánto tiempo eso. Ay, no sé, de tiempo te voy a decir más o menos años, 2007, 2006. Casi 20 años. O sea, que ese movimiento de la gente buscando Ya viene tiene ya tiempo. tiene Él tiempo. ya se había entrevistado con Rabino, ya le había hecho por internet búsquedas para ver cómo hacer, cómo buscar, pero él estaba, él tenía la semilla de su mamá, que su mamá siempre oraba por Israel y que su mamá siempre lo enseñó a amar al pueblo de Israel. Entonces, él tenía un CD del pastor Marcos Witt que hicieron en Petra. Y todo era Adonai, todas las canciones de del pastor Marco Witt, en ese CD, con Danilo Montero, y con todo, es todo sobre Israel. Y todo en hebreo, y todo, o sea, Wow. él ya tenía ese CD, ya él tenía esa semilla Él ahí, también ya tenía esa Hashem semilla ya ahí. la tenía allí. Wow. Y él siempre me ponía, me decía, no, que esto es así, esto es así. Bueno, en ese tiempo, ese entonces ya conocía al Roe Víctor. Ok. El Roe Víctor entra en el hospital por una situación también de salud y estando allí estábamos orando por él y él me llama y oramos por Víctor, por el Roe. O sea, muchos años, estoy Wow. hablando mucho tiempo atrás. Para los que no saben, ese Roe Víctor es como pastor, se puede decir, es venezolano. También él y su familia muy estimada, donde nosotros nos reunimos. Y bueno, Jerry lo conoce hace más tiempo que yo, pero también es uno de las personas que son maestros De la de Torá. nosotros, que la Torá, que también él junto con el otro líder son, pero Roe es como pastor, Ujú. por así decirlo, para las personas que no saben qué es un Roe. Sí. Y bueno, en ese tiempo, también eh, íbamos a Bet Messiah. Ok, Sí, íbamos con grupos así como todos los que nos reuníamos, Roe Víctor, y conocimos al Roe Luis, a Luis Romo y su familia. Y como era en inglés, él tenía una clasecita cuando terminaba el servicio de inglés ahí en la congregación y era el que nos daba las clases, nos en explicaba la español. Torah en español. Pero antes de esa clase y antes de conocer al Roe Luis y antes de conocer a Víctor, ese bebé ahí en ese centro judío, muchas de las reuniones que asistían, yo iba con la mamá del bebé y yo me sentaba ahí en el piso, hacían Shabbat a la 1 de la tarde el viernes, ponían el pan, prendían los niños, los bebés pasaban, los niños que estaban aprendiendo a caminar, a encender las velas, ellos explicaban, al niño le mandaban tareas en hebreo, ¿Ella era judía? no, ¿Y cómo el niño iba a la escuela judía? porque una amiga se lo recomendó y le dijo que ahí era la mejor educación que había recibido sus hijos. Oye, Y qué el bueno. JCC, así se llama, recibe los niños de los 6 meses. Wow, qué bueno. Entonces, hacían Purín, que yo nunca lo había celebrado, pero yo lo celebraba en el JCC. Y la mamá del bebé era la reina. Y ella me decía, vamos a estudiar a ver qué es lo que hacía la reina, porque ella tenía que representar ese papel O sea que eso fue tu primer, te puedo decir, encuentro directo fue a través de ese niño. de ese niño.